Si clicamos, ahora lo tenemos en caja, pero si clicamos aquí, vectorizar esa tipografía, por ejemplo, y jugar con ella. Muy bien, en el anterior vídeo vimos cómo gestionar un proyecto web y cómo gestionar nuestro design system de forma muy rápida. Pero es posible que no sepas cómo funciona Figma. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido a todas las herramientas que nos ofrece Figma para poder entender un poquito el programa y cómo trabajar con él. Este vídeo está pensado para alguien que todavía no conoce Figma o ha usado muy poco Figma. Es posible que si lo estás usando te sirvan algunos de los consejos que voy a dar. Así que no te lo pierdas tampoco. Ahora sí, vamos a hacer un repaso muy rápido por todas las herramientas de Figma. Venga, vamos allá. Muy bien, bienvenidos a Figma. Antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso cómo funciona Figma, cómo están estructurados los trabajos, cuáles son las herramientas principales y vamos a ponernos con ello. Muy bien, una vez nos hemos descargado Figma y tenemos Figma abierto, veremos esta pantalla. Evidentemente vosotros no vais a tener todos estos proyectos, no vais a tener todas estas carpetas, pero el layout va a ser exactamente el mismo. Vamos a entender un poco cómo funciona. Primero de todo, aquí en Teams vamos a ver que tenemos todos los trabajos. Si acabáis de abrir Figma, es normal que no tengáis ninguno, pero aquí vamos a poder ir creando cada uno de nuestros trabajos. Por otro lado, también podemos encontrarlos por Recents. Aquí encontraríamos los últimos proyectos en los que hemos trabajado o los drafts, los proyectos que no tenemos guardados en ningún lado. Pero lo que nos interesa serían nuestros proyectos, pues siempre vamos a tenerlo todo ordenadito. Vamos a crear un proyecto nuevo. Para crear un proyecto nuevo, simplemente tendremos que ir actualmente dentro de este proyecto, si no, si lo queremos fuera de cualquier proyecto, iremos a crear un design file. Muy bien, y se nos abrirá esta pantalla. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla es ponerle un nombre al proyecto. Le voy a llamar proyecto muestra, pues va a ser para mostrar cómo funciona un poquito todas las herramientas de Figma. Perfecto. Bien, vamos por aquí arriba, al principio por la barra de aquí arriba y vamos a ver cómo funciona, qué podemos hacer con Figma. Si clicamos en el iconito de Figma, nos aparece este chevron y este menú donde pues tenemos las opciones típicas de cualquier programa, ¿no? El File, el Edit, el View, las opciones típicas de cualquier programa. ¿Qué hacer? ¿Qué saber? En File, pues normalmente pues podemos crear un nuevo proyecto, podemos crear un nuevo proyecto de FigJam, que FigJam sería otra de las vertientes que tiene Figma, que sería para crear proyectos más informativos, no de diseño, sino para hacer mapas de ideas, para hacer moodboards, para hacer esquemas, para hacer todo este tipo de cosas. Podemos crear también un sketch, no nos interesa demasiado, pues podemos colocar una imagen, aunque no es la manera más óptima de colocar una imagen. Podemos guardarlo local, si no queremos guardarlo en nuestra aplicación, lo queremos guardar en nuestro ordenador, por ejemplo, para importar en otro Figma, en otro sitio, pues de esta manera podríamos hacerlo, igual que exportarlo en PDF, en PNG o como quisiéramos. Luego tenemos lo típico de Edit, el copiar, el pegar, el buscar, coger el color. Todas estas herramientas las encontraremos también por otros sitios o con los atajos de teclado. Luego tenemos la vista para poner reglas, para poner guías, para poner máscaras, para todos los elementos que queramos, para hacer zoom, para todo lo que necesitemos. Luego tenemos Object también, pues para tocar los objetos que actualmente, ahora mismo no tengo nada seleccionado, no me deja tocar nada, pues no estoy tocando ningún objeto. Estas opciones funcionarán cuando tengamos un objeto seleccionado. Podremos rotarlo, podremos hacer un flip, podremos traerlo al frente o al fondo. Todo este tipo de cosas que necesitaremos cuando estemos trabajando. Lo mismo con Text. También tenemos todas las opciones para tocar un texto, ahora mismo no nos deja tocarlas, pues no tenemos ningún texto seleccionado. Todas estas opciones que vemos por aquí podremos tocarlas con atajos de teclado también. Tenemos todo el tema de la alineación, que también la veremos en otros sitios, pero desde aquí también podemos tocar toda la alineación, la distribución y demás. Tema de vector, pues para tocar vectores, para jugar con vectores, también lo veremos por otro lado. Luego tenemos aquí algo bastante interesante que serían los plugins. Figma tiene plugins que crea la comunidad y que son muy interesantes. Veremos en el siguiente vídeo cuáles son los plugins más interesantes o por lo menos los que utilizaremos en este curso. Existen un montón de plugins, podemos bajarlos, la mayoría son gratuitos y ya veréis que es súper fácil descargarlos desde aquí, desde New Plugin o desde la comunidad que veremos en otros vídeos. Lo mismo pasará con los widgets y luego las preferencias de programa y las librerías, que ya llegaremos a eso, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo funcionan las herramientas. Primero de todo, lo que vamos a utilizar es esta herramienta de aquí que se llama Frame, ¿de acuerdo? Si clicamos, tenemos la herramienta Frame, la herramienta Section y la herramienta Slice.
Vamos con la herramienta Frame. Muy bien, al clicar en la herramienta Frame veremos que se nos despliega aquí un menú a la derecha. Este menú a la derecha nos genera todos los tipos de frame que podamos necesitar. Si quisiéramos crear un nuevo también podríamos, pero desde aquí vemos todos los tipos de frame que podríamos necesitar, ¿de acuerdo? Vamos a coger uno de un teléfono y vamos a decirle que nos cree un frame para el iPhone 14 Pro mismo, ¿de acuerdo? Y ya nos ha creado nuestro frame para el iPhone 14 Pro. Importante, cuando tenemos un frame, si clicamos 2 veces en el nombre, podemos ponerle el nombre que queramos. Por ejemplo, podríamos ponerle iPhone 14 Pro Home. Vamos a diseñar una Home aquí. Estupendo. Bien, hemos entendido cómo funciona el tema del frame. Podríamos crear tantos frames como quisiéramos, ¿de acuerdo? Si clicamos, pues podemos crear cualquier otro frame, ¿de acuerdo? Clicamos y creamos otro frame. Muy bien, entendido cómo funciona el tema del frame, vamos a ver para qué sirve la section. La section va a servir para crear frames dentro de frames o secciones dentro de frames o secciones indiferentes. No un frame, sino una sección, ¿de acuerdo? Estas secciones nos dan la opción, aquí tenemos la opción al momento de crearlo para developers. Es interesante, una opción de las nuevas que tiene Figma es que podemos crearlo directamente para developers. Aquí lo veremos también, el develop mode. Si lo ponemos nos saldrán un montón de cosas. Le diremos que sí, que sí, que sí. Y de este modo nos dará mucha más información para developers. Ahora mismo pues no tenemos nada, no nos aparece, pero veis que la información que nos está dando ya es diferente. Es una información pensada para developers, para el desarrollo de nuestras páginas. Vamos a eliminar las secciones. Me gusta mucho más trabajar en frames que en secciones. Y luego tenemos el slice, pues si quisiéramos también partir una sección. Si quisiéramos crear una sección como una sección, que no es exactamente una sección, es un trozo que quisiéramos agrupar algo, pues lo pondríamos aquí en un slice y podríamos crear una especie de sección. Tampoco la uso demasiado. Vamos a usar los frames, que es lo que nos interesa para el diseño web. Muy bien, luego tenemos pues evidentemente la herramienta de mover. Con esto pues podemos seleccionar con nuestra herramienta con la V, podemos seleccionar lo que nosotros queramos. Si apretamos el espacio, importante en Figma, si apretamos el espacio, podemos mover la vista por la pantalla, ¿de acuerdo? Si soltamos el espacio, volvemos a tener el mover normal. Tenemos también el scale. Es interesante el tema del scale. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a escribir un texto. Muy bien. ¿Qué pasa con nuestro texto si estamos con la herramienta mover y lo hacemos grande? Pues lo que vamos a hacer grande es la caja. Si lo que quisiéramos es hacer grande el texto, evidentemente lo más lógico sería pues hacerlo grande desde aquí. Así podemos controlar exactamente el tamaño de nuestro texto. Pero pongamos que tenemos que hacer grande y no nos importa qué número sea, o estamos hablando de una imagen o de un layout entero y queremos hacerlo grande. Pues para eso tenemos la tecla K, que la podemos seleccionar también desde aquí. De este modo, al hacer grande, vamos a hacer grande la palabra. Vemos que nos cambia las opciones de aquí. Si volvemos a la V, vemos que nos ha cambiado, ahora está en 248,6. Muy bien, con la V volvemos al normal y con la K podemos otra vez reajustar. V, K. Vemos que nos cambian las opciones que tenemos aquí. Si estamos con la K nos aparecen estas opciones, si estamos con la V nos aparecen todas las opciones. Es útil a veces para hacer grandes las cosas o hacerlas pequeñas simplemente a vista. Luego tenemos la herramienta de formas, de Shape Tools. Perfecto. En esta herramienta de formas, si clicamos, pues vamos a poder crear un cuadrado, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con este cuadrado? Muy bien, vemos aquí nos aparecen todas las opciones que tenemos de nuestro cuadrado. Por un lado tenemos el color. Esto lo vamos a tener siempre. O sea, creamos cuadrados, creamos frames. Vemos que siempre nos aparece esta opción. Esta opción es el fill, es el relleno, ¿de acuerdo? De este modo podemos crear el color que nosotros queramos, en la forma o en el lugar que queramos. Por un lado tenemos el fill, que si clicamos pues nos aparecerá todos los colores. Para coger cualquier tipo de color podremos seleccionar el color que queramos. Y si clicamos dentro vemos que también tenemos el color sólido, que es lo que estamos utilizando. Tenemos el gradient, que por ejemplo bueno, es un degradado. Podemos escoger lineal, podemos escoger radial, angular o de diamante, ¿de acuerdo? Son las opciones que nos dan para nuestro degradado. Y de este modo pues podríamos seleccionar los colores, desde aquí la opacidad, y desde aquí los colores que quisiéramos para nuestro degradado. Súper sencillo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la imagen. Desde aquí podríamos seleccionar cualquier imagen que quisiéramos y podríamos crear una imagen rellenando la caja o la forma que tuviéramos.
Tenemos las opciones también como en WordPress o como en cualquier otro programa para decirle que sea fill, que sea fit, que sea crop o que sea tile. Vamos a ver un ejemplo con cualquier imagen. Muy bien. Vemos que así lo que está haciendo es llenando el espacio que tiene. Pero si le decimos fit, lo que va a hacer es ajustarlo al tamaño que tiene la imagen. Por tanto, nos va a sobrar espacio por arriba y por abajo. Si le decimos crop, somos nosotros los que podemos mover la imagen por dentro y hacerla tan grande como nosotros queramos. Ya sabéis, con el Shift mantenemos la proporción. ¿Qué más opción tenemos? Tenemos la opción de Tile, que simplemente lo que va a hacer es ajustarla y repetirla en nuestra caja, ¿de acuerdo? Si lo hiciéramos más grande, pues podríamos también ajustar las repeticiones que tiene. Vamos a dejarla en Fill y así nos queda rellena. Dentro de la fotografía tenemos también una serie de opciones para hacer ajustes, para hacer pequeños retoques como la exposición, el contraste y demás elementos que nos pueden ayudar a veces, aunque tampoco no son muchísimas opciones, pero bueno, algunas veces nos puede salvar un poquito y evitarnos abrir Photoshop para depende qué cosas. Y además de fotografía tenemos también vídeo. Funcionará exactamente igual, tendremos que subir vídeos. En este caso los vídeos es para la versión Pro. Ahora, como he abierto un proyecto que no está en Teams, que lo he abierto así sin más, no me dejará ponerlo, pero sería la opción para poner vídeo. Perfecto, más o menos hemos entendido esto cómo funciona. Veréis que también tenemos las librerías. Las librerías serán la serie de ajustes que nosotros tengamos preseteados. Por ejemplo, colores, en este caso colores, que tenemos preseteados y simplemente podremos escogerlos y ya está. Ahora yo no estoy llamando a ninguna librería, por lo tanto no me aparece nada, ¿de acuerdo? Pero ya lo veremos en el curso, preajustaremos todo esto para poder cargar nuestros colores y que sea mucho más eficiente y mucho más rápido el trabajar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más nos aparece aquí cuando clicamos en la forma? Bien, aquí vemos las opciones, la información que tenemos de nuestra forma. La primera de todas, la posición, dónde está respecto al layout que tenemos. La siguiente, pues la altura también. Una es la anchura y otra es la altura, ¿de acuerdo? El eje vertical y el eje horizontal. ¿Por aquí qué tenemos? Pues por aquí sí tenemos la anchura de nuestro elemento. Si lo hacemos grande, vemos que cambia la anchura de nuestro elemento. Si lo estiramos por aquí, cambia la altura de nuestro elemento. Es muy útil también trabajar así si queremos trabajar con medidas exactas. 150, 150. Algo muy útil también es el tema de las proporciones, de consternir proporciones, de hacer que las proporciones sean siempre iguales. De este modo, si hacemos grande el ancho, por ejemplo, también se nos hará grande el alto. Si queremos trabajar por libre, quitaremos esta opción y podremos trabajar por libre. Perfecto. Luego que tenemos, pues la rotación, el ángulo de rotación. Podríamos cambiarlo por aquí, si queremos una rotación exacta, o podríamos cambiarla por aquí. ¿De acuerdo? Simplemente buscando la esquinita para que nos aparezca este icono y rotando. También, si tenemos el Shift apretado, lo haremos siempre en ángulos perfectos, ¿de acuerdo? Vemos cómo nos va cambiando aquí de 25 grados en 25 grados. De 15 grados en 15 grados cuando mantenemos el Shift, ¿de acuerdo? Me está molestando. Vemos si apretamos el Shift, nos aparece 90, 75, 60, 45. De este modo también podemos tener más control. Y la última opción que tenemos por aquí serían los bordes. Los típicos bordes que tenemos. Podemos cambiarlos desde aquí. Si nos acercamos a la esquinita, veremos que nos aparece para cambiar los bordes. Podemos convertirlo hasta en una redonda. O podemos cambiarlo por aquí para tener más control de esos bordes y ajustarlo al tamaño que queramos. ¿Qué pasa cuando queremos hacer? Pongamos que tenemos aquí dos cajas. Pongamos que tenemos dos cajas y una es gris y la otra es roja. Y queremos que nos cambien solo los bordes de fuera y no los bordes de dentro, ¿de acuerdo? Porque estas dos cajas están unidas. Bien, si clicásemos aquí nos cambian los bordes de todo y eso no nos interesa. Por eso tenemos este modo de aquí, que si clicamos a este modo de aquí podemos tocar independientemente cada uno de los lados. Vemos que cuando clicamos en cada uno nos va a indicar cuál es el lado que estamos cambiando. Así que podríamos cambiar los dos que nos interesan. En este caso cambiaríamos estos dos y en este caso cambiaríamos estos dos. De este modo podemos cambiar los bordes independientemente sin cambiar todos los bordes de nuestro elemento. Muy útil para crear layouts, muy útil para crear diferentes componentes y ya lo veremos cómo lo aplicamos en el diseño. ¿Qué otras opciones tenemos? Vemos
que cuando hemos seleccionado dos elementos nos ha aparecido una opción nueva. Esta opción va a ser la distancia entre elementos. ¿De acuerdo? Ya llegaremos al auto layout, ya veremos cómo funciona, pero de momento vamos a pasar de él. Perfecto. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues por aquí arriba nos hemos dejado una serie de opciones que serían simplemente la alineación. Si alineamos a la izquierda, se nos pone todos a la izquierda. Si alineamos en el centro, se nos pondría todo centrado. Hemos de seleccionar dos elementos. Se nos pone todo centrado. Si alineamos a la derecha, pues se nos alineará todo a la derecha de los dos elementos que tengamos seleccionados. Lo mismo nos pasará si lo metemos dentro de un frame. Ya no nos hace falta tener dos elementos, pues será respecto al frame que tengamos. Alineamos a la izquierda, alineamos a la derecha o alineamos al centro. Esto es lo que sería el eje horizontal, pero también lo tenemos respecto al eje vertical. Alineamos arriba, alineamos al centro o alineamos abajo de nuestro layout. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Y luego tenemos otra serie de alineaciones que nos van a ser muy útiles también. Cuando seleccionamos dos elementos nos aparece también esta opción de aquí, que si la abrimos vemos que nos dice queremos distribuirlo respecto al espacio vertical o queremos distribuirlo respecto al espacio horizontal. Esto podemos verlo, por ejemplo, si tenemos varios elementos, podemos decirle que lo distribuya en el espacio horizontal. ¿De acuerdo? Que nos los ponga todos al mismo espacio. Ahora está en -23. Si le decimos que nos lo ponga a 10, ya las tenemos todas separadas a 10. O podemos decirlo que nos lo distribuya respecto al espacio vertical, si lo tuviéramos en vertical claramente. Si lo tenemos en vertical y lo tenemos todo mal, pues podemos venir aquí y decirle que nos lo distribuya en el espacio vertical y nos guarda la misma distancia entre todos. ¿De acuerdo? También muy útil. Si le decimos que nos lo mantenga. Y otra opción, cuando tenemos varios elementos, sería la opción de Tidy Up, que lo que va a hacer es ordenárnoslo, pues como vemos en el dibujito. Nos lo va a ordenar todo y de este modo podremos cambiar las distancias desde aquí. Vemos que ahora, como ya no tenemos solo un eje vertical separándolos, también tenemos un horizontal, nos aparecen las dos opciones. La opción de la separación en vertical y la opción de la separación en el eje horizontal. Desde aquí es mucho más fácil controlarlo todo y dejarlo todo perfecto. Muy bien, hemos entendido cómo funcionan un poco todo el tema de distribución y las opciones que nos dan los elementos. ¿Qué más podemos hacer con un elemento? Vemos que de momento nos aparece solo la opción del fill, que le hemos entendido cómo funciona. Tenemos también el modo de fusión de capas, como podríamos tener en Photoshop o en cualquier programa de Adobe. Tenemos también el tema de la distribución respecto a algo. Aquí no tenemos nada para... ¿Qué más opciones tenemos? Muy bien, pues tenemos, aparte del fill, el tema de las capas, sería pues los modos de fusión que podemos encontrar también en Photoshop y en otros programas. Y luego tenemos el stroke. El stroke, pues bueno, sería el trazo que tiene este elemento. ¿Qué opciones tenemos? Pues aquí tenemos el grosor del stroke. Podemos decirle que sea desde dentro, desde fuera o desde el centro. Evidentemente, pues podemos cambiar el stroke de color, las mismas opciones que teníamos en el fill, con degradado, con lo que nosotros queramos. Vemos también que se nos irán sumando los colores que vayamos creando dentro del documento, aquí abajo. Si no los tenemos preseteados, es otra forma de trabajar rápido. Y lo mismo con el stroke que nos ha pasado antes con el corner radius. Si desplegamos esta opción de aquí, pues podremos decirle que solo tenga stroke por arriba, que solo lo tenga por abajo, que lo tenga a la derecha, lo tenga a la izquierda, o hacerlo custom. Y decirle, oye, yo quiero que lo tenga en todos lados, menos abajo. De este modo podemos crearlo en todos lados menos abajo, ¿de acuerdo? Porque es un cuadro un poco raro, pero de este modo podríamos crear un stroke donde nosotros quisiéramos. Muy sencillo de utilizar. Dentro de las opciones avanzadas del stroke también tenemos una serie de opciones como hacerlo en Dash, hacerlo en Solid o hacerlo custom. De este modo podríamos también decirle cómo va a ser nuestro Dash, ¿no? Cómo van a ser nuestros puntos en separación, en largada de los dashes, en cantidad, y podríamos cambiarlo todo un poquito como nosotros quisiéramos, si quisiéramos hacerlos redondeados, cuadrados o normales. También el tema de los ángulos, podríamos decirle si queremos que los ángulos sean redondeados, que sean así como haciendo ángulos en diagonal, o queremos que sean totalmente cuadrados. Tenemos muchas opciones a la hora de hacer trazos.
Podemos, esto lo hemos explicado, podemos en lugar de eliminar, con el menos eliminaríamos, pero podemos directamente ocultar si creemos que vamos a usarlo en otra vez, si creemos que vamos a usarlo, o creemos componentes, por ejemplo, si hacemos el efecto over, si hacemos el efecto disable, si hacemos cualquier otro efecto, vamos a ver que esto es muy útil, podemos ocultarlo directamente sin eliminarlo. Si queremos eliminarlo, le daremos al menos. ¿Qué más tenemos aparte del fill y el stroke? Tenemos los efectos. Muy bien, si clicamos efectos, vamos a ver que nos aparece directamente una sombra. Pues porque cuando clicamos efectos, el primer efecto que se nos coloca es el drop shadow. Si clicamos en el solecito esto que tenemos, podemos tocar las opciones de este drop shadow. Con la X tocaremos el ángulo horizontal de nuestra sombra y con la Y el ángulo vertical. Con el blur, pues lo haremos más degradadito o lo haremos más duro nuestra sombra, ¿de acuerdo? Y con el spread lo que vamos a hacer es que sea más grande o más pequeña nuestra sombra. Luego también tenemos evidentemente pues el tema de la opacidad y el tema del color. Podemos coger el color que nosotros queramos y darle la opacidad que estemos buscando. Y con el resto de ajustes acabar de ajustar cómo queremos que sea nuestra sombra. Perfecto. Esto en lo que hace a la sombra. Pero si clicamos en la sombra veremos que nos aparecen otra serie de efectos. Por un lado tenemos el Inner Shadow, que funcionaría exactamente igual que nuestra sombra, pero sombra interior, ¿de acuerdo? Nos va muy bien para hacer morphism de para hacer efectos chulos de botones que clicas y demás, pues nos va a servir un montón. O para crear nuestros propios diseños directamente desde Figma. Recordar que aquí estamos creando vectores, igual que en Illustrator, así que todo esto son vectores. Aparte de la Inner Shadow y la Drop Shadow, también tenemos el Layer Blur. ¿Esto qué será? Pues el efecto Blur, que conocemos ya de sobras, el efecto difuminado, pues podemos utilizarlo también. Y algo muy interesante de Figma es este efecto de aquí, que es el Background Blur. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo esto? Pues ahora no vemos lo que está haciendo, pero vamos a entender rápidamente lo que está haciendo. Vamos a subirle el Background Blur a 23 mismo, y si lo ponemos encima de algo no vemos que esté haciendo nada. ¿Por qué? Porque está al 100% de opacidad y no transparenta lo que hay detrás. Pero si le bajamos la opacidad al color, no a la capa, ¿de acuerdo? Si bajamos la opacidad de la capa, simplemente vamos a bajar la opacidad de la capa y no va a hacer nada. Si bajamos la opacidad del color, vemos cómo está generando un background blur. Vamos a tirarla para arriba del todo para que esté enfrente de todas. Y vemos cómo todos los elementos que tenemos detrás les está haciendo este blur. Está generando como un efecto de espejo translúcido que nos genera este emborronamiento a las cosas que hay detrás. Nos va a servir mucho también para crear efectos, para crear diferentes estilos y elementos muy chulos. Es muy útil y funciona muy bien. Muy bien, ahora sí que hemos visto ya casi todos los elementos, solo nos quedará el tema de exportar, que es muy sencillo. Exportar en Figma es muy sencillo, muy rápido y muy útil. Podemos coger cualquiera de los elementos, decirle exportar y exportarlo en el formato que nosotros queramos. Siempre y cuando pues, sea un SVG, no vamos a exportar una imagen en SVG. Pero podríamos exportarlo tan fácil como esto, le decimos dónde lo exportamos, si queremos ponerle algún nombre y simplemente lo exportamos. Y ya está, tenemos incluso un preview para ver cómo nos quedará. Si queremos exportar varios elementos a la vez, no hay problema. Seleccionamos todos los elementos, exportar, escogemos y lo mismo, exportamos las 3 capas por separado. Si quisiéramos exportarlo todo junto, simplemente tendríamos que seleccionarlos todos, Control G para agrupar o Shift G en Mac, coger y Group Selection. Control G y ya los tendríamos agrupados. Ahora si exportamos, vemos cómo exportamos un grupo, ¿de acuerdo? Si queremos que se exporte directamente con el nombre que queramos, tanto en capas como en grupo, pues le pondremos aquí el nombre que queramos, cuadrados. De este modo ya vemos como aquí ha cambiado directamente el nombre, exportar cuadrados. Y ya podríamos exportarlo todo junto. Muy bien, hemos entendido muy rápidamente cómo funcionan las opciones que tenemos por aquí a la derecha, nuestra barra de la derecha, nuestro left bar, nuestro sidebar. Y vamos a seguir con el tema de las formas, porque no ha acabado aquí. Vemos que si clicamos aquí abajo tenemos cuadrado, pero también tenemos líneas. No hay mucho que explicar, pues las líneas funcionan igual que hemos visto lo otro, simplemente que no tienen relleno. Lo que tienen es solamente stroke, pues es una línea. Y sí que tenemos una serie de opciones para las puntas de nuestra línea. Por ejemplo, hacerlas redondas, que es muy útil,
o una serie de opciones que podemos jugar con ellas. ¿Qué más tenemos? Tenemos las flechas, directamente ya podemos generar flechas, que son lo mismo que las líneas, pero ya las tenemos establecidas con una punta de flecha. Podemos generar redondas, si apretamos el Shift mantendremos las proporciones, si no, pues podemos crear elipses como queramos. Funcionan exactamente igual que el cuadrado, pero tenemos esta opción de aquí. En este caso, las elipses no tienen, voy a borrar esto, en este caso las elipses, como veréis, no tienen el round, por ejemplo, lo de redondear los cantos, ¿no? Si escogemos un cuadrado, podemos convertirlo en una elipse sin problema y tenemos la opción de ajustar la redondez de las esquinas. En la elipse no nos aparece esta opción. Si generamos una elipse, veremos que no nos aparece esta opción. Nos aparece la opción de hacer redondos los bordes. Pero sí que nos aparece otra opción, que es esta opción de aquí, la opción de arco, que nos permite romper por donde queramos nuestra elipse. Y no solo eso, tenemos también esta opción del Start, donde nos permite moverlo, y esta opción en el centro, que nos permite generar esta serie de elementos. ¿De acuerdo? Súper útil, jugando con estos tres elementos podemos crear un montón de cosas, un montón de animaciones y un montón de cosas muy útiles que ya iremos viendo cuando lleguemos al apartado de animaciones o cuando queramos crear algún tipo de icono o lo que sea. Nos permite jugar un montón. Al final es como una máscara de recorte que nos está haciendo en nuestro... Y de este modo lo dejamos como estaba. Muy bien, los círculos. Vamos con los polígonos. Los polígonos, pues bueno, nos permiten, es también muy útil, con el Shift recordamos que mantenemos proporciones, aquí sí que tenemos el radio de borde, y una opción interesante que tenemos diferente es esta de aquí, que nos permite crear tantas puntas como queramos en nuestra forma, ¿no? Desde un triángulo hasta un hexágono o lo que nosotros nos dé la real gana. Podríamos llegar a hacer un círculo, sería un poco absurdo usarlo así, pero podemos hacer lo que queramos si queremos también generar alguna animación o queremos generar alguna forma en concreto. También puede ser muy útil. Y lo mismo, no importa las puntas que tenga, que podemos redondear esas puntas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la estrella, un poco parecida a la otra forma, pero nos da más opciones. Como veréis, evidentemente, podemos cambiar el ángulo para generar algo parecido a lo que teníamos antes, seguir con una estrella, podemos cambiar el número de puntas que tiene también y jugar con esto, así que podemos crear también un montón de formas, de forma muy rápida, muy práctica y muy intuitiva. ¿Qué más tenemos también? Podemos también tocar el radio y tocar el radio de dentro, entonces nos permite generar un montón de formas súper fácil, súper rápido y súper útil. Podemos tocarlo desde aquí o desde estas opciones, ¿de acuerdo? Muy fácil para crear formas diferentes y para hacer lo que nosotros queramos. Y lo tenemos simplemente ya el de insertar vídeo o fotografía, que no nos interesa demasiado por ahora. Muy bien. Por otro lado tenemos también la pluma. Vamos a ver, todos conocemos la pluma, pues hemos tocado otros programas de diseño y demás, pero para que entendamos cómo funciona la pluma. Con la pluma podemos crear un trazado directamente nosotros, lo que nosotros queramos, una forma. Si la unimos, vamos a generar una forma que la podemos rellenar como nosotros queramos y hemos creado una forma libre. Esta forma, si clicamos dos veces, pues podemos tocarla y jugar como nosotros queramos con los ángulos y los puntos que hemos creado. Pero lo mismo va a pasar con un cuadrado, una redonda o cualquier forma que hagamos. Si clicamos dos veces, podemos tocarla como nosotros queramos. Y si apretamos la P, generamos la pluma. La pluma nos va a servir pues para crear nuevos puntos en nuestra forma. Y podemos generar nuevos puntos y generar la forma que nosotros queramos de este modo, simplemente con la pluma. Tenemos también el lápiz. A diferencia de la pluma, no funciona yendo clicando, simplemente manteniendo clicado y nos va a generar también una forma. Igual que lo otro, nos genera tantos puntos como haya entendido que tiene y podemos jugar con ellos como queramos. El lápiz y la pluma lo conocemos, no vamos a centrarnos mucho en ello, pues lo hemos visto en cualquier programa de diseño, pero ahí los tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de crear texto, evidentemente. La opción de crear un texto. Desde aquí, esto no tiene desplegable, solo tiene la opción de crear texto. Con la T lo activaremos y desde aquí pues nos aparecen todas las opciones, como hemos visto antes. Tema de opacidad, podemos ocultarla o bajar la opacidad. Tenemos los modos de fusión de capas, que podemos ver en cualquier otro programa de diseño. Y luego por aquí tenemos las opciones específicas de texto, ¿de acuerdo? Desde aquí podríamos escoger qué tipografía vamos a utilizar
Nos vienen ya un montón de tipografías. Si no recuerdo mal, tenemos todas las Google Fonts activas aquí y podemos importar otras tipografías si queremos y las tenemos instaladas en nuestro ordenador. Escogemos la tipografía que queramos, desde aquí pues también el peso de la tipografía que queramos, no hay ningún problema. Recordad que si queremos hacerla grande simplemente así apretamos la K y podemos hacerla grande, con la V volvemos a las opciones normales. ¿Qué más tenemos? Pues el tamaño que podríamos ajustar desde aquí, que sería lo lógico, ajustarlo desde aquí el tamaño. Y por ejemplo, tenemos también la opción de altura de línea, ¿no? La altura de línea que tengamos, podemos ajustarla desde aquí o podemos decirle que sea auto. De este modo lo va a generar automáticamente la altura de línea que crea conveniente, que tiene preseteada la tipografía. O podemos desde aquí también jugar con el letter spacing, con el kerning de la tipografía, con el tracking de la tipografía y podemos darle más o menos espacio. Si quisiéramos jugar con el tracking, pues desde aquí podríamos jugar con él y hacer kerning que quisiéramos de nuestra tipografía, ¿vale? Ajustar letra por letra si seleccionamos la letra que queramos. Tenemos lo mismo que teníamos aquí con línea, pero para párrafos. Ahora, como hay un enter entre las dos, están teniendo que estos son dos párrafos, pero si quisiéramos mantener una distancia entre líneas y otra entre párrafos, desde aquí podríamos jugarlo también. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos la opción de alinear, tenemos la opción de... Esta opción es bastante interesante cuando nosotros creamos, por ejemplo, una caja y tenemos un texto dentro y la caja es mucho más grande, vamos a ver. La caja es más grande que nuestro texto y queremos que nos lo ajuste automáticamente. Clicando aquí nos lo va a ajustar directamente a la tipografía que tengamos. ¿Qué pasa con esto? Esto también es peligroso, pues si hemos creado un texto, vamos a crear un texto dándole primero una caja. Esto, como cualquier programa de diseño, también podemos generar un texto creando primero una caja y nos aparecerá dentro de la caja y nos hará los saltos de línea dentro de la caja. ¿De acuerdo? Nos hará los mismos saltos de línea que pongamos en la caja, o si escribimos directamente así, escribiremos libre. No vamos a tener ningún salto de línea a no ser que nosotros lo creemos. ¿Qué pasa con esto? Que si clicamos, ahora lo tenemos en caja, pero si clicamos aquí, vamos a perder esa caja, ¿de acuerdo? Y ya no vamos a poder recuperar la caja clicando a la caja. Entonces es importante saber cómo funciona esto, entender cómo funcionan estas opciones. Luego tenemos, evidentemente, vamos a ir por aquí, vamos a crear una caja. Vamos a darle un tamaño más lógico de tipografía. Bien, no me funciona muy bien el teclado donde estoy grabando. Pero tenemos también pues, el autoalinear, ¿no? Lo queremos alinear a la izquierda, lo queremos alinear al centro, lo queremos alinear a la derecha. Lo mismo con la altura, queremos alinearlo arriba de la caja, abajo o en el centro de nuestra caja. Lo normal será alinear arriba y a la izquierda, pero tenemos esas opciones. Si clicamos aquí, pues aún nos aparecen más opciones que tenemos para la tipografía. Hemos visto el alinear, también tenemos el justificado, no lo aconsejo usar mucho, pero también tenemos pues para subrayar la tipografía, para tacharla o para dejarla como estuviera, si queremos convertirla toda en mayúsculas o la queremos en minúscula o queremos que las primeras letras sean mayúsculas o dejarla como estaba. Si queremos que se ajuste al eje vertical, si queremos que se ajuste a la caja de la tipografía o queremos que nos la ajuste justo a la tipografía, que nos la haga justo a la línea de tipografía. Si queremos crear bullets o puntos o demás, esto lo hemos visto antes, el espaciado entre párrafos o si queremos que nos ponga también una línea, pero en este caso no nos va a servir de mucho, no es una opción muy útil. Y muy bien, hemos entendido más o menos cómo funciona la tipografía en Figma. Recordar también que si quisiéramos vectorizar esa tipografía, por ejemplo, y jugar con ella, pues podríamos desde aquí, podríamos ir a Flatten y ahora hemos convertido nuestra tipografía en un vector y podríamos jugar con ella con nuestros puntos como podemos hacer en Elementor o como podemos hacer en otros programas de diseño, ¿de acuerdo? Podríamos jugar y crear nuestra propia tipografía. Perfecto. Ahora esto es un vector, claro. Ahora ya no podemos escribir, pues se ha convertido en vector. Muy bien, desde aquí tenemos la opción que nos va a llevar directamente a los recursos que queramos tener, que queramos poner. Tenemos componentes, si hemos creado componentes, que ya llegaremos a eso. Tenemos plugins si queremos instalar algún plugin o widgets si queremos instalar algún widget. Muy útil. La manita es el espacio. Olvidaos de la opción de manita, vamos a tocarlo con el espacio, que es mucho más útil. Con él nos podemos mover. Si soltamos, seleccionado nuestra V, nuestro ratón, simplemente espacio, si soltamos volvemos a estar, espacio, movemos, si no, estamos tocando normal. Genial. Y luego la última opción que tenemos es el tema de los comentarios. De este modo, si trabajamos con más gente, trabajamos con un desarrollador, ha de verlo cliente para el feedback o de todo lo que necesitemos,
pueden dejarnos comentarios de lo que nosotros queramos. Esto no me gusta. Incluso puedes ponerle un emoticono, o citar algo, o enviar a quien tú quieras. De este modo lo subimos y vemos cómo en el proyecto, cuando vayamos a comentarios, se nos han generado los comentarios aquí, tantos comentarios como tengamos. ¿Qué podemos hacer con ese comentario? Podemos marcarlo como no leído, si queremos que nos aparezca siempre así como el aviso. Podemos copiar si hay un link o borrar el hilo. Si lo tenemos ya aprobado, simplemente le podemos dar aquí y lo eliminará. Lo tenemos como aprobado. Lo podemos dejar aquí ordenadito o podemos cerrarlo simplemente y no se nos borrará. ¿De acuerdo? No hace falta estar con los comentarios clicados. Vemos que siempre nos aparece. Esto no me gusta. Ok, ya está. Ya lo hemos cambiado, ya lo hemos quitado. Perfecto. ¿Qué más opciones nos interesan de Figma? Muy bien, vemos que por aquí también tenemos otra serie de cosas que será el prototipo. Ya llegaremos a eso, no nos preocupemos de momento. Y tenemos el Share, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir compartir nuestro proyecto con quien nosotros queramos. Podemos, si le decimos que se pueda compartir con cualquier persona que vea el link o solo gente invitada a nuestro file. Podemos decirle que puedan editar o que solo puedan ver, ¿de acuerdo? O cualquiera con el link pueda ver. Lo mismo si ponemos un mail, podemos decirle que pueda editar o que pueda ver y podemos copiar directamente el link desde aquí. Otra cosa sería para publicarla dentro de la comunidad de Figma. De momento no nos interesa. Tan sencillo como eso es compartir nuestros proyectos. Y muy bien, de momento ya hemos entendido bastante bien cómo funciona. Nos quedaría el tema de capas que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos trabajando en Figma. Muy bien, hemos entendido un poquito cómo funcionan las herramientas de Figma, pero aún queda muchísimo por aprender. Cómo funciona el auto layout, qué es el atomic design, evidentemente cómo diseñar, cómo setear nuestro design system para trabajar de forma eficiente. Así que tranquilo, aún nos queda muchísimo. Estamos solo en el principio. No te olvides de dejar un like y seguirme para estar al día de este curso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!